Selmira Muñoz Uribe. ¿En qué año nació doña Selmira? El 28 de febrero de 1915. 28 de febrero de 1915, recién fundada Quimbaya con el nombre de Alejandría. Eso quiere decir que ya cumplió usted 84 años. Cumplidos. ¿Y cómo se siente doña Selmira? Yo me siento muy bien hasta ahora. Qué dicha, mi Dios la guarde. La necesitamos mucho tiempo adornando estas calles de este querido municipio de Quimbaya, doña Selmira. ¿Cuál es el nombre de sus padres? José Joaquín Muñoz y Jacoba Uribe. José Joaquín Muñoz, él fue uno de los fundadores de nuestra Quimbaya precisamente. ¿De dónde venía don José Joaquín? De Alcalá. De Valle. Alcalá, Valle, lo que en ese tiempo llamaba La Balsa, La Balsa. lugar aquí cerca de Quimbaya. ¿Y su señora madre? De Finlandia. Venía de Finlandia. Recordemos que Ella era nativa de Manizales. toda esta parte era jurisdicción del distrito de Finlandia en ese tiempo. Ella era oriunda de Manizales. Oriunda de Manizales. De Manizales, obviamente. Allá nació. Bueno, ¿y sus abuelos maternos? ¿Quiénes fueron? Mis abuelos maternos fueron Luis María Uribe. Luis María Así se llama, Uribe Luis María Uribe y Tomasita Cortés. y Tomasita Cortés. ¿Ellos eran de dónde? Ellos también venían de Manizales. ¿Cómo ambos. encontró usted aquí en Valla cuando vino? Pues cuando yo vine ya vi la plaza pobladita ahí, nada más se marcó la plaza. Y las casas, por cierto, eran con esos postes por fuera, no eras de guadua, postes de guadua. Todas las casitas las habían hecho apoyadas en los postes de guadua. Después mi papá hizo una casita bajita, ¿En dónde? en donde es olímpica. Donde es hoy Olímpica, Donde o sea, es. todo el marco de la plaza. Y en el 1927 la hizo ya la hizo de 2 plantas de bareque. En 1927. Mm. Estamos hablando de lo que hoy es la carrera sexta entre calles 15 y 16, la parte central de esa cuadra. ¿Y cómo era que hacían eso? A ver, mucho guadual por aquí cerca sirvió. Mucho, eso era la leña casi para uno cocinar, la guadua, porque eso era por todas partes, usted salía, guadual por aquí, por todas las 4 esquinas se puede decir, y unas vagas muy feas, después de la plaza, para salir al cementerio, una vaga muy fea, y cuando llovía no pasaba uno, para ir a la montaña, otra vaga donde es se me va la paloma de ratos, donde está la bomba la montaña. Él para allá seguía una falda y venía a salir donde eran los Ochoas. Los Ochoas, estamos hablando de carrera sexta con calle 19. Sí, esa. Toda la esquina donde don Domingo tenía la Exacto, fragua. ahí venía ya a subir la falda. Sí, empezaba precisamente donde la bomba la montaña. Ya. Ahí empezaba la falda. Muy fea, era honda. Bueno, para salir a Alcalá la misma. Entonces, las 4 esquinas eran puras vagas. Puras vagas, puras chapas. Yo conocí a quien vaya apenas con día cuadrita, construida apenas, Alrededor de la plaza. alrededor de la plaza nada más, Apenas estaba empezando nuestro pueblo. empezando. Porque apenas ya en el 15 ya lo habían ascendido a corregimiento. Y en el 22 a municipio. En el 22 a municipio. A ver, doña Selmira, ¿quiénes fueron sus hermanos? Mis hermanos fueron, en la familia que nos crecimos, 10. 10. La mayor se llamaba Julia Rosa. Julia Rosa, El que sigue se llamaba Juan Crisóstomo. Juan Crisóstomo. La que sigue se llamaba Ana Rosa, esa era la tercera. Luego siguió Sara, que fue maestra de 18 años en estos contornos. 18, Sara. Sara sí. Rosa, sí. Ella también fue maestra de 18 años. Sigue mi hermano, el que murió en Bogotá. Después de ella sigue... ¿Cómo llama el que murió en Bogotá? Juan Crisóstomo murió en Bogotá. Ah, Juan Crisóstomo. Bueno, sigue Gabriel, que también murió en Bogotá. Después de Gabriel sigue Isaura, la que murió aquí. Después de ella sigo yo. Claro que en Indanuy hubo
muchos niños conmigo porque fuimos 20. Murieron 10 y nos quedamos 10. Ah, fueron 20 hijos. 10 murieron y 10 sobrevivieron. Ya que esto era muy malsano, eso nació un niño al poquitico, se moría. La mortandad era mucha. Horrible porque daba mucha diarrea, mucha afección pulmonar, esos niñitos se murieron muy ligero. Eso era muy malsano porque había una laguna donde la estación y eso era horrible. Entonces sigue de mí, ya sigue pues viva Alba, y de Alba ya la que murió en Cali. Fueron los 10 que nos Los 10 que se criaron. Y los otros 10 se murieron. Muy bien, y a ver cómo fue su niñez, doña Selmira, qué hacían, a qué jugaban, cómo era Pues el ambiente. como papá era un poquito reacio, nos puso a estudiar. Yo estudié en la escuela de niñas, era allí donde es ahora la Santander. La escuela de niñas, ¿quiénes Y fueron sus maestros o mis maestras? maestras fueron, yo no tuve sino 3 maestras durante toda la primaria, que fueron las 2 Ceballos y una señora Duque. ¿No recuerda el nombre de pila de ellas, de esas maestras? Sí, me acuerdo de Elvira Ceballos, Elvira Ceballos o de Hilda Ceballos y Carmen Emilia Duque. y Carmen Emilia Duque. Eran mis 3 maestras durante la primaria. ¿Cómo era la escuela Santander en ese tiempo? Eran 3 saloncitos. 3 salones. Sí, eso tenía que colocar un grupo aquí y otro aquí. Y el partido era con el tablero. ¿Y a qué horas estudiaban los muchachos allá? Estudiaba de 7 a 10 7 a 10 de y la de mañana. 12 a 4. ¿Y los muchachos de 10 a...? Todo lo mismo, allá en la escuela Santander, los hombres eran allá en aquella escuela en un barranco. Los hombres en la escuela que después se llamó Corazón de Jesús. Exacto. La Sagrada Pero Corazón. estaba la escuela en un barranco, Estaba la escuela en un barranco. en un barranco. Y allí también, pues ahí, no veía que está alta todavía como era. ¿En qué año o cuántos años tenía usted cuando hizo el primerito? Tenía 20. ¿Quién yo? Tenía 7 años, a mí me entraron de 7. 7 a O sea, en el 22. 22. En ese año. En el año de 1922, cuando se municipalizó Quimbaya, entonces doña Exacto. Selmira entró a ser el primerito Entré de a ser primaria. el primero de primaria. ¿Quién era el director o la directora de la escuela? ¿Usted? Elvirita Ceballos, Elvirita era la directora de la la directora escuela. de la escuela. ¿Ella llevaba los cuadernitos a la escuela o era pizarra o cómo era Tenía eso? pizarras, sí, cuando no había sino pizarras y cualquier cuaderno hecho de ese papel que viene en cuadernillo. Ajá. Los papás de uno le hacían el cuaderno en la casa, mi mamá cosía en la máquina y nos hacía los cuadernitos, compraba esos bloques de eso, yo no Los sé cómo se llama cuadernillos eso, de hojas dobles, sí. de hojas, y nos los forraba y con la máquina nos cosía y esos eran los libros de nosotros. Y una historia sagrada que eran a 10 centavos. Y unos catecismos que eran a 5 centavos, de las TETE. En eso estudiábamos. En eso estudiaba. ¿Y qué cartilla ya para lectura y eso? Esa, ¿cómo es que llama esa? Ay, yo en estos días la boté, me pesó de la Uy, boté. no, pero ¿cómo es eso? No. ¿Y alegría de leer o No, había salido no, todavía no, esas? no. La cartilla de nosotros era una, eso no se llamaba, ay, a mí se me olvidó bien el nombre de eso. Citolegia. 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 Mira, usted entró a ser el primerito de primaria en el año 22. 22. Y en ese año 22 llegó la municipalización de Quimbaya. ¿Tú Sí. recuerdas qué se hizo? ¿Si hubo Y- fiesta o sí. qué hicieron? Sí, cuando llegó la municipalización, una señora Romero era la maestra de las niñas. ¿Y no fue la primera maestra que hubo aquí, Pues, esta señora Romero? ella estaba, sí, yo creo, ella y una señora Amelia. Amelia, ¿qué era ella? Ay, no me acuerdo. Amelita le decían. Amelita, que era el último. Que trastorno, vea. Ella, doña María Romero, como fue, estaba de maestra aquí cuando eso, hicieron un parapeto ahí en la plaza y la subieron y la coronaron. Yo medio me acuerdo, pues tenía 7 años, pero de esas cosas que uno como que no ponía tanto cuidado. Yo vi mucha gente ahí y mucha fiesta, y hicieron fiesta a ella, y ya como ya era municipio, ya ella dejaba de ser maestra. Y fue cuando nombraron a Ceballos. Sí, yo estudié toda la vida con las 2 Ceballos y Carmen Emilia Duque.
Esos duques no eran de aquí, vinieron no sé de dónde vendrían. Y estando ya aquí de maestra, entonces los llamaron en Cali que se había muerto, es que un tío que tenía mucha plata, y se fue toda la familia, no nos volvimos a dar cuenta de ellos. A ver, volvamos a ese 1 de julio Primero del de año julio. 22. El 22. Fue cuando empezó la municipalización. Sí. ¿Qué más recuerdas de eso? ¿Cómo adornaron la plaza? ¿O La- qué hubo así como de especial? No, lo adornaron con papel de ese de seda. Y a la señora, doña María, le hicieron una corona, pero no sé de qué sería. La corona hubo cantos de la gente y tiple y guitarra. ¿Y qué cantaban en ese tiempo? ¿Te enseñaban canciones en la escuela? Claro. Sí, en la escuela sí, yo cuando todavía no sabía cantar porque apenas había entrado a estudiar. Yo oía que cantaban, pero no me acuerdo, unas canciones muy viejas. ¿Qué se dedicaban? Peluquero, primer peluquero de este pueblo. Ah, qué bien. Él fue el primer Él ahí mismo peluquero. hizo una peluquería. Ahí tenía la peluquería y enseguida tu mamá tenía el restaurante. Como eso era, todo lo que usted ve de Olímpica, todo eso era el frente del solar de mi papá. Como a ellos les tocó ya 20 cuadras de frente a los socios, por 40 de centro. Sí. Me fue socio. Los primeros solares. Sí, 20 por 40. Así era. Entonces él no había edificado sino la mitad. Y después cuando hizo la casa con ya la terminó. Y aquí esta quedó bajita, donde vivíamos. Y ya hizo la balcón donde nos subió. Pero entonces, ahí en la bajita era que él tenía peluquería. Ahí era donde tenía eso. La peluquería, sí, ahí. Bueno, fuiste creciendo. Fui creciendo y cuando ya ¿En qué año fue nombrado el alcalde? A ver si acordamos. pues él no fue propiamente nombrado, fue alcalde un tiempo en reemplazo, como interino, ¿De quién? ¿A quién? de, yo no sé si era don Antonio, Sería don Antonio sí, fue, Fuentes. no, sí, ¿Recuerdas el año más o menos en que fue alcalde? no fue don Antonio, porque don Antonio fue primer alcalde en el 22, y esto fue en el 28, sí. ¿A quién estaría? 1 de octubre de 1928 estaba él, no me acuerdo. Entonces él quedó de alcalde mucho tiempo, mientras que nombraban él era interino, mientras que nombraban el legal. Y entonces, cuando estaba un Vicente Castaño aquí, que era maestro, en ese ahí están en la foto, está todas las escuelas rurales. Es una foto muy complicada. Están todas las escuelas rurales que le hicieron venir esa vez a ese 12 de octubre. Mi hermana Sara está ahí, de maestra, y ella tiene el grupo ahí. Ay, de pronto que lo amplíen para traerlo, para que lo mire bien. A ver, doña Selmira, ya hemos hablado, o ya hemos Yo entrado al año 28. El año 28. ¿Recuerdas? En el año 28 empezó a pasar por aquí el ferrocarril de Caldas. Sí, Fue la inauguración. fue la inauguración. ¿Te recuerdas de eso? Me recuerdo que ya yo tenía, María, en el 28, 13 años. Pero como cuando eso era, yo no sé por qué uno no... Yo estudié, me tocó salir en el 29 apenas de estudiar, porque fui muy enferma. Cada rato me daba un tifo, como en esa... Mucha gente vivía muy enferma por el malsano el tiempo, el sitio. Y yo recuerdo que cada rato me tenían que sacar de la escuela por tosferina, que por sarampión, que por todo. Todo eso nos dio. Tosferina, sarampión, viruela. Entonces nos tenían que sacar porque no nos permitían en la escuela. Y demoré mucho a hacer la primaria, por eso. ¿Terminaste la primaria en El 29. O sea que en el 28 alcanzaste a ir en comunidad con Sí. todos los de la escuela a la inauguración. A la inauguración del ferrocarril. ¿Cómo fue eso? No, eso invitó, cuando eso ya estaba el padre Luis aquí. Y era ¿Luis muy... Buitrago ya estaba Sí, aquí? el 25 vino el padre Luis. Él vino en el En 25. el 25. Y se fue en el 50. Ya, uy, qué bien. 25 años duró aquí. Bueno, ¿cómo fue esa inauguración, doña Selmira? Del ferrocarril. Eso fue espectacular porque uno pues de Ñuco se iba todos los días para estacionar y pasar esos trenes porque eso le parecía una gloria. A ver, un tren por aquí, Ave María. Y eso la gente gritaban, cantaban, se reían, se formaban comparsas, de todo hicieron en ese año. Estaba mi hermano mayor, tenía 21 años, sí, tenía 21 años, de los hombres, el mayor. No, él se fue para Manzanilla a estudiar y le dio trombos y no pudo seguir.
Y entonces ya trabajaba con mi papá. Mi papá, al tiempo que tenía la peluquería, trabajaba en las fincas. ¿Y qué más? A ver, remitámonos a ese 1928. La inauguración del paso del ferrocarril, ¿fue a comienzos o a finales, más o menos, en qué mes? La fecha exacta sí no me acuerdo. La fecha exacta sí no me acuerdo. Me acuerdo en el año 28. ¿Y cómo las prepararon a ustedes las maestras para ir a esa inauguración del ferrocarril? No, ya nos dijeron, va a pasar. No, ella no nos prepararon, sino que dijeron, caminen, que va a pasar el ferrocarril, que va a seguir transitando por aquí, porque no iba sino hasta Montenegro. Todavía no iba hasta Armenia. Ah, estaba todavía en construcción. Sí, apenas estaba en construcción. Y eso que llaman, donde colocan todos los trabajadores, ¿cómo es que les dicen? Cuartel, ¿cierto? Hicieron un cuartel inmenso donde es ahora la galería. Eso era así largo, un cuartel inmenso de los trabajadores del ferrocarril. Por cierto, el papá de las Báquiros le tocó allá. Ese viejito murió de 102 años. Y él trabajaba en el ferrocarril cuando pasó por aquí. Contrataron mucha gente de aquí para trabajar ahí. Eso le decían la banca, así no decían carrileros, sino vamos a trabajar a la banca. A la banca. El banquero que Sí. tenía acá. ¿Qué más recuerdas de eso? A ver, hubo música, hubo... El padre Luis desde que llegó, es entusiasta por formar una banda de músicos y la formó. Y eso sí, esa banda para todo lo que había el padre, la banda de músicos, muy buena por cierto. Y ¿Quiénes recuerdas de ahí? De esa banda no recuerdo yo en esa época, sino a un muchacho, Marco Eladio Ortiz, nada más. Marco Eladio Ortiz. Nada más recuerdo. Y De doña Naveiva, hermano. exacto, sí, la familia de Andrade. Era un muchacho, y un londoño, hermano, familia de Carmelita en Londoño, que vimos mucho por esta 15, allí enseguida el albergue. Ahí vivió mucho, y ella fue sacristana. Carrera segunda. Carrera segunda, calle 15. Tengo la foto de la sacristana, una mujer sacristana que estaba con el... Ah, qué Carmelita. chévere. ¿Cómo fue Carmelita. ese cuento? Que eso era raro pues en el tiempo. Sí, porque ella se dedicó mucho a la iglesia, entonces el padre la dejó ahí como sacristana. ¿Y Después, ella llamaba no, cómo? se llamaba Carmelita Londoño. Carmelita Londoño. Y después contrató al mono Echeverri, le decían mono Echeverri. Alfredo. Sí, tío de J. Tío de José J. Echeverri. Ellos sí fueron una hermana de él, también compañera mía de estudio y de trabajo. Porque ella la nombraron para el Jazmín de maestra. Sí. No, pues que yo tengo mucha memoria todavía. Qué bien, ¿no? Bueno, seguiste creciendo. ¿Y qué fue pasando? Pasó el año 28, llegó el 29, a ver qué más fuiste Llegó el recordando? 29. ¿Cómo vestías ya con esos 13 y 14 años? ¿Cómo era? Manteníamos el uniforme. ¿Y cómo era el El uniforme? uniforme era, primero fue una falda azul, blusa blanca y la solapita también del color de la falda. Bueno, luego es que un delantal entero de cuadros. Eso nos pusieron de uniforme. Después nos quitaron ese y nos pusieron uno azul solo, también con una solapa aquí cuadrada. Y ese teníamos cuando yo me salí, cuando ya terminé. ¿Pero iban descalzas o iban con zapatos? No, nosotros nos íbamos con zapatos, pero como uno estaba acostumbrado a estar descalzo, en la escuela nos quitábamos todos los zapatos para jugar. Y llegamos a la casa y el zapatico había que guardarlo y seguir descalza para que nos durara un poquito. A ver, doña Selmira, ¿y en qué año hiciste la normal? En el 39. O sea, en el 39 dejaste la montaña y te fuiste para Manizales. Nos mandaron a Manizales un poco de maestras. Ah, pero pagadas por el gobierno. Ah, sí, o sea, que iban el como municipio. interna. El municipio, sí. Qué bueno. Sí. Yo no me acuerdo cuánto nos A la costará normal de allá. señoritas, allá por la Una- avenida es- Santander, arriba. Al frente, como del hospital, así, pero Del quedaba como bajito. hospitalito, sí, En correcto. falda, Ah, sí. sí. Ahí ¿Y la normal de Manizales o de Caldas todavía ocupa el mismo sitio, doña Selmira?
Sí. Es ahí cerquita del hospital infantil y abajo queda el hospital departamental de Caldas, el hospital universitario. Sí. Entonces estuvieron allá del 39, Yo no me acuerdo de cuánto. En todas las vacaciones nos llevaban. todas las vacaciones se fueron a estudiar. Nos llevaban a estudiar allá. ¿Y a qué fueron? Como a... Como para escalafonarnos. Para eso nos mandaron a estudiar. y aprender nuevas técnicas. Claro, y enseñanza. mucho, que aprendimos mucho. ¿Qué? Horrible. Ya para cuando fuiste maestra, ¿en qué enseñaban? ¿Ya venían los cuadernos comerciales o todavía pizarra? Venían y- unos cuadernitos sencillos, los que traían que es que los mandamientos de no sé qué, unos cuadernitos y mandaban mucho para las escuelas, para darle a los niños. Ya en esa época, uy, mandaban, pero qué mundo de cuadernos. ¿Y qué mandaban? Y ¿Cuadernos? ya suspendieron las pizarras. Ah, se suspendieron Ya las suspendieron, pizarras. suspendieron. ¿Cómo en qué año se suspendieron las pizarras? Yo creo que esas pizarras fue en el 32, cuando estábamos por allá, cuando estábamos en Córdoba. Ya empezaron a desaparecer. Sí, ya no, ya pizarras ya no, ya cuadernitos. O sea, en la década de los 30 ya desapareció la Sí, pizarra eso de es. las escuelas y eso. Se desapareció. Ya quedó para atrás. Sí. ¿Y qué cartillas? La misma No, Citolegia la quitaron. Citolegia. Y Alegría de Leer. Ah, ya llegó primero Alegría de Leer, llegó primero que Charry. Uf, claro. Antes Alegría, Alegría de de Leer, Leer. de Santillana Editores. Después Suena como Charly. peruana, esa. Mm. Bueno, muy bien. Y ya hasta el 41 estuviste en la montaña, Del 41. ya muy crecidita, ya Pero- como con pero ganas de yo- matrimonio. No, pues yo me salí fue porque me casé y si no había seguido. Ah, saliste de la montaña. Pues me hizo salir por- el esposo porque mi papá decía, en la finca no se vayan a conseguir novios, ni por, ay, ya me hizo fregado, nosotros no, y vea lo que es la ley del destino, digo yo, y estando yo allá en la montaña, viví en la cama arriba de los Giraldos, sí, don Joaquín Giraldo, ¿Y dónde era eso? ahí donde viven los moscos, los que llaman los moscos, en esa, Ah, a esa casa, esa misma casa, ahí donde están los moscos. Esa era la casa de, de los abuelos, de los papás del esposo, de mis suegros. ¿Cómo llamaban tus suegros? Juan José Joaquín Giraldo y Clara Rosa Ramírez. Ella era Fundadores también. Ella era tía de esos médicos Ramírez de Finlandia, Ya, de Carlos VI, de todos esos. ya. Sí, ella era tía de ¿Y tu ellos. esposo se llamaba? Luis Antonio Giraldo, Bueno, se casaron en abril del 41. el 1 de abril del ¿Y dónde 41. hicieron la luna de miel? No, nos fuimos por la finca de la casa de él, allá estuvimos, y al otro día me fui a trabajar. Al otro día me fui a la montaña a trabajar. Sí. Sí, dulce y tranquila. ¿Y cómo te casaste? ¿De blanco y traca? De blanca negro. o- No, en esa época se casaba uno de negro toda, desde guantes, medias, parecía uno un santo. ¿Y por qué no guardaron fotico de eso? Pues es que no había como fotógrafo, no había. Foto Andes no estaba Y él aquí así, cuando eso. ay, ni riesgos, No, Juan de Jesús ni García. sombra. Era un señor Salustiano Jiménez, el que hizo las fotos. Y de ahí se fue porque era español. Él se fue de por aquí, Salustiano. Salustiano. Era español. español. Que andariegos eran los fotógrafos en ese tiempo. Español, él fue el que tomó fotos en todos los contornos. Bueno, mamita, llegó el año 42, etcétera, etcétera. Ya estaba yo casada, ya tenía 2 hijos en el 42. ¿Y qué oyeron ustedes hablar de la Segunda Guerra Mundial? Horrible, vivíamos en la finca y no se oía sino decir cosas aterradoras, miedosas. ¿Y a través de qué llegaban esas comunicaciones? ¿Periódicos? Periódico. ¿O radio? No, que va de radio, periódico. Y eso que el periódico venía por allá muy, no con frecuencia. Ah, era que pedir Armenia era muy difícil. Muy difícil. En ese gremio de maestros, cuando tú estuviste en la montaña, ¿quiénes más eran maestros aquí? Uy, aquí eran maestras, Luisa Ceballos, esta la cuñada de Inés Bedoya, ¿cómo se llama? Todavía está en Armenia, viejita, y yo la vi. ¿Cuál será? El esposo de Inés Bedoya es, el apellido, ¿cómo es? De la esquina de allá donde está ese mercado.
por aquí mismo, por esta misma, hasta allá a la esquina, a la séptima. Don Virgilio. Virgil, una hermana de Virgilio, la maestra cuando yo me salí, ¿Cuál sería ella? la que hay en Armenia, Palacio, Aleida Palacio, Era maestra. era maestra, sí. Y eran como de la misma edad. Sí, es que Aleida debe tener los años que yo tengo. Sí, yo creo que ella tiene los años que yo tengo. Aleida Palacio, y Luisa Ceballos. Ay, yo no me acuerdo de las otras. Era que venía aquí mucha forastera y se iba. Yo maestra forastera y pronto se cambiaban. Ya después llegó todo ese año o toda esa época maluca de la violencia. Ya llegó la violencia que nos teníamos que mantener escondidos. Ya vivía yo aquí. Yo me vine a vivir aquí en el 48, aquí en el pueblo. Allá en la casa que yo le digo, abajo. Esa casa fue de nosotros 8 años. La de abajo, la que vimos en la foto. Sí, Carrera Sexta con esa calle... carrera sexta con 23, en la variante. en la variante. ¿Ya vivían ustedes ahí? Sí, nosotros nos vinimos en el 48. Ese año mataron a Gaitán. ¿Y qué pasó aquí Ay, ese no. día? de No la me diga, muerte de- había un circo no era propiamente sino de esas veladas que hacían así en los pueblos ¿cómo es que llamaba eso? Compañías de teatro. Una compañía. Sí, había una compañía de teatro muy buena y iban a presentar precisamente ese día La Pasión de Cristo y nosotros queríamos verla y subió Luis Antonio temprano de la finca que para ir a ver La Pasión de Cristo cuando el que llega y una sirena que pitó y entonces él se bajó cuando empezó a ver gente que corría para la calle y se aterró y dijo, mija, ¿qué pasa? Y yo no sé, mijo. Y me asomé tan abajo uno y sin embargo veía gente corriendo para lado y un lado, para la hora que en ese momento yo no estaba Gaitán, como a la 1, no me acuerdo a qué hora fue. Y entonces esto se volvió horrible, eso gritaban, eso parecía la ira mala y entonces ya hacían disparos en esta plaza acá, desde allá miramos los pocos que podían salir hasta esta calle corriendo y como peleando, yo no sé, tan horrible, miedoso, eso fue ¿No miedo. recuerdas qué gritaban cuando pasaban por ahí? Unos gritaban que era el partido liberal, otros que el partido conservador, otros, y entonces, como en esa época se ve tanto liberal, entonces yo a Toño, usted me dijo que es liberal, vaya a escóndase porque y no, Él era con el liberal o conservador. Liberales. es muy liberal, los giraldos, todos. Los Giraldo y los Muñoz han sido tradicionalmente liberales. En cambio la familia de mi suegra fue repartida, miti. Y mi papá era conservador hasta la cacha. Y nos crecimos 10 hijos y ninguno le salió. Y doña Por Uribe, Cecilia, es a que- ver, ¿y cómo se fue dañando este pueblo? Ay, eso se pusieron ya la policía a matar gente, ya fue la policía. ¡Ay! Un día casi nos matan a nosotros, estábamos en la ventana y el niño que tenía más pequeño es Javier, el que vive en Ginebra, el negro, usted lo conoce a Javier. Estaba chiquito jugando con una pistolita así que les daba una de juguete en los diciembres y nos ponen en esos fusiles 3 policías, entre ellos estaba ese que hay por allá, ese que hay el principal que hay por allá, como ese es de Génova. ¿Cómo se llama ese hombre? Ese que Tiro fijo. tiro fijo. Ese, tiro fijo. Entonces, y un repecho. Iban a caballo, ay, muy horrible. Y nos alcanzan a ver en la ventana y el niño estaba en el andén jugando con la tal pistola. Y mismo nos cuadraron esos fusiles, yo no sé qué sería. Y dije, a ver las armas. Entonces, ay, yo me le prendí a Luis Antonio por detrás. Y él me dijo, ¿cuáles armas? Y yo no sé. Entonces, cuando miró y tenía el niño esa pistola, y no tuvieron calma de bajarse uno de ellos y quitársela. Y se la llevaron. Y entonces, seguramente vieron que era de juguete y no nos hicieron nada. Otro día, iban a meter un taco de dinamita por la casa por debajo. Y un señor conservador que quería mucho a mi esposo, los vio. Y había un hijo de que era un señor Domingo Sabogal. Así se llamaba ese señor. Y había un hijo de él entre la chusma y metido en el taco. Le digo, amigo, usted mete el taco ahí no me le aguanto.
le dijo. No me le aguantó, ¿qué es eso? Y entonces se pararon y se fueron. Nos libramos por ese señor. Y ya siguió esa violencia tan horrible, ya Luis Antonio casi no podía ir a la finca. Yo me mantenía cosiendo por allá en una pieza bien adentro de la casa, porque hasta la habíamos agrandado la casa muy para adentro. Y yo ya los niños yo no los dejaba salir, a la escuela había que mandarlos como custodiados. Ay no, yo de eso sí me quiero acordar. Y en una de esas fue que lo mataron en la finca, un chumero de esos. Eso fue en el 48. A tu esposo lo mataron en el 50. En el 58. Y como esa violencia siguió después de que yo volví aquí, que yo me fui a Bogotá y aburrida cuando lo mataron a él. Y ya vine a los 4 meses me vine, de haberme ido. Y en yo me vine en el 49, en abril. Y en junio no me había vuelto a Bogotá, yo había dejado toda la familia en Bogotá. Entonces cuando en esas... Pero en el 59. Sí, en el 59. Ya era el 59. Ya lo había matado en el 58. Sí, hacía un año, iba a ser un año que lo había matado. Lo mataron en julio. Entonces me vine aburrida de Bogotá, no fui capaz con el clima. Yo no sabía qué hacer, yo me había llevado todo. Y me puse a coser aquí. Conseguí una pieza y me puse a coser. Y de pronto un día me dijo Luis Encabé, que era muy amiga mía. Digo, caminábamos donde Carmen Emilia, que vivía allí, vivía por aquella calle. Y le dije, camine, y nos fuimos. Y era porque había acabado de llegar Pedro José, que era supervisor, o era inspector, pues, en esa época, ahí donde Carmen Emilia, y ella iba a hacer una consulta de unos papeles de Jane Manizales, como ella maestra. Sí, como Luisa en esa época era maestra, iba a hacer unas preguntas de unos papeles de Jane Manizales. Y me fui con ella, y como él se educó con mi hermano en Manizales, hicieron el bachillerato con el que estaba en Bogotá. Cuando me dijo, esta Selmira, vos no se te habías ido a vivir a Bogotá, y le dije, ¿cómo me parece? Pero yo me amañé. Yo me vine y dije, ¿y qué estás haciendo? Y me dijo, pues ahora los primeros viernes, porque yo vendí todo para irme, y aquí estoy que me estoy gastando la platica y no sé en qué voy a quedar. Y yo, pues por metí a trabajar, yo tenía ya 44 años. Ya lo mataron, tenía 43. Y entonces me dijo, ¿cómo que qué? Vos tenés una hoja de vida muy buena allá en Manizales. Si querés, te nombro de maestra, que precisamente hay 2 vacantes. Hay una que es departamental, pero en campo. Y otra que es municipal aquí en el pueblo. Y dije, ay, nómbrame si es que me va a dar un empleo, nómbrame en el campo. Y me nombró para la mesa alta. Allá fui a dar el 7 de agosto de 1959, a la mesa alta. La escuela ya de la Faldita. Que era allá, era una casa. Y allá fui y me dijo, yo te voy sacando. Sí, señor, yo me enseñé esos 4 meses allá y me sacó a Arauca. Ya pasaba el tren y yo me venía el tren, bueno, y ya compré yo aquí la casa, era una casa bareque fea. Y ya seguí hasta que completé para la jubilación. Me faltaban, ¿qué? 20 años. Porque como me había salido, entonces me faltaba era tiempo, no, pues trabajo, no edad. Yo creo que era edad, pero me faltaba el trabajo. Pues traje otros añitos para completar el tiempo de trabajo. Pero me pasé porque yo trabajé 26 años. Yo trabajé en un magisterio. 26 años. A ver, doña Selmira, y a usted que le tocó toda esa época en que se decía que la letra con sangre, el espíritu suyo no es como tan violento, tan agresivo. Como uno sí sintió eso, nosotros no, porque nosotros no nos podemos dejar pegar por alguna desobediencia o nada en la escuela, porque mi papá nos sacaba, así sí nos daba, él no nos pegaba por cualquier cosa, pero cuando ponían una queja de que no dábamos tareas o así sí nos daba. Y nosotros de miedo de que nos pegaran, entonces, todas, vea eso, ninguna tuvo queja de mi papá. Mi papá no tuvo queja de que nosotros fuimos malas estudiantes, ni tampoco así necias. ¿Y a los cuántos años murió tu papá, el fundador, don Joaquín? Mi papá murió en el 44. En el 44, ¿y qué murió? En noviembre.
noviembre del 44. ¿Murió de qué? Mi papá de cólicos. Cólicos. Cuando le decían es que cólicos misereres, y yo trato a creer que ahora eran los de vesícula. Ya. Sí, le dieron 3 cólicos y en el tercero se murió. ¿Y tu mamá? Mi mamá sí se murió de infarto hace 28 años. ¿Y él cómo era? Mi papá, él era delgadito, verde, porque era zarco, mi papá era zarco, delgadito así como lo ven en la foto. Sí, así. Muy buen papá sí fue. ¿Y para qué? Fue arriero, pero antes de ser este municipio. Mi papá fue arriero, arriaba era bueyes para Ibagué, Ah, qué bueno. bueyes. ¿Qué contaba él? Ay, de esos estaban 15 días para ir y volver. Sí, unos bueyes que usted sabe que la rezan domingos. Y ellos hacían muchas, posaban en muchas partes, que en La Lora, que en Ibagué, que en Cajamarca. Ahí permanecían haciendo esos toldillos, toldas. Yo fui arriero, pero yo no sé, con unos señores de Armenia. Ya. ¿Y las enfermeras de ese tiempo cuando eras niña? Hijo? Cuando yo era niña no conocí sino a una Kética, yo no me acuerdo, que duró muchos años aquí de enfermera. Pero una tía mía también fue enfermera aquí, una de las que hay en la foto. Se vino de Finlandia y la nombraron aquí de enfermera. En el hospital. Sí, que estaba recién fundado por el doctor Martínez. Antes no había nada. Antes, Fue muy reciente. sí, pero es que antes no había nada. Se enfermaba uno y donde un médico, si acaso había, era don Samuel Caramillo, el médico de todo el mundo. A usted sí le tocó la época buena, la época fina de la Madre Monte, de la Patasola, de los Frasquines. A mi mamá la molestó mucho por una que hasta nos tocó a nosotros ver pues sentir, ver no sentir, porque esos espíritus no se ven. Y una noche estábamos charlando, todavía no había hecho mi papá en la casa balcón, entonces vivimos en la bajita. Es que una bruja, mi mamá decía que era la bruja la que la perseguía. Y entonces cuando un día estábamos en el corredorcito, como no había luz, eso era punta de vela, cuando me dijeron, véanla por dónde va, y así por una esquina de la casa vimos subir la luz como un tabaco prendido, hasta que llegó y se desapareció, véanla ya va, nos decía mi mamá que esa era. Y le subía hasta los perros al zarzo. La molestó regada, es que maíz y todo, a los días una vez y no había nada. Hacían ruidos. Hasta que por fin ya se desapareció. ¿Y el duende nunca te llegó a volatar por ahí en la montaña? No, ese sí no. Por ahí habla mucho es que de la patasola y del duende. ¿Qué decían de la Patasola? Ay, que no podemos salir por allá solo a esos montes, que porque lo comía el duende, o la patasola, entonces no salía. Entonces no salíamos por esos montes. ¿Sí? ¿Y oíste hablar de los Jarasquín? Del monte. Sí, pero nunca se oyó. Y en la Vica también se sintió mucho las brujas. Las brujas, de una noche recién casada yo, estábamos Luis Antonio y yo conversando, charlando, y con un cuñado que estaba hacia el frente. Y cuando menos pensamos, ese cuñado se quedó aquí así, como que le iba a dar un ataque. Entonces yo le dije, Elijardo, ¿qué te está pasando? No me contestaba. Y cuando yo dije así, una carcajada en la pieza de nosotros que seguía. Fuimos a ver, ahí no había nadie. Y apenas pasó esa carcajada, entonces despertó. Dije que era que le había dormido una bruja. Ay, charlando, se quedó mudo. Y nosotros nos dio susto. Yo, ¿ves qué le pasó? Le dijo, mío, ¿ves qué le pasó? Yo, Ricardo. No le decimos el Ricardo completo, sino Cardo. No me contestaba. Cuando yo acabé de decir Cardo, una carcajada miedosa. ¿Y asustos? No, yo no llegué a ver asustos. Sentí mucha bulla en esa pieza donde nos tocó en los primeros años. O escuchar cuentos de sustos por ahí en la montaña. Ah, eso sí contaba todo el mundo. Cada cual tenía su cuento raro para contar. Sí. Que de la que oían silbar por las cañadas. ¿La qué? La que oían es que silbar por las cañadas. La Llorona sería. La Llorona.
Mi suegro sí contaba que ellos, ay, a mi esposo le asustó un perro. Cuando él iba, un día iba tardecito, como a las 8 de la noche, para la finca, y por ahí donde era la finca de los Pompilios, fue saliendo un perrito blanco, y si yo iba a caballo detrás, yo iba a caballo, y si yo él miraba hacia el perrito, y ahí seguía, pero este perro salió de ahí, y cuando llegó a la casa se desmontó, el que se desmontó, el perro que se le embolató, y él desencilló y entró a la pieza, el apero, pero por ninguna parte. Y entonces todavía vivíamos ahí en la casa de los suegros, pero los pies de nosotros eran una partecita. Y entonces, ay, mi hija, vengo que me muero de susto. Y porque dijo, ay, me siguió un perro blanco muy bueno para que se quede hasta por la noche en el pueblo. Y dijo, ay, pues eso voy a hacer, no va, y verdad, no se voy a quedar. Ya bajaba a las 5 de la tarde. Santo remedio. Santo remedio, no me volví a quedar. Y a las 6, a las 5 ya estaba en la casa. La gente utilizaba mucho el tabaco para fumar. Todo mundo. Mi mamá dobló tabaco muchos años. Doblaban Y tabaco. debido a eso, metieron a mi papá a la cárcel. Eso, ese episodio nos interesa. A ver, cuando Iba- llegaban los que Vea, en los heladores. los heladores de rentas. Allá los heladores de renta venían de Armenia. Y entonces, como en las casas doblaban tabaco, traían las pacas con el tabaco, así en bruto. Entonces, en las casas lo alisaban bien, lo planchaban, como decían ellos. Plancharlo era que sacaban cada hoja y le hacían así en las piernas, sobre una cosa gruesa. Entonces, iban colocando y ya se ponían por la noche a hacer tabaco. Mi mamá era vaquiana para hacer tabacos. Y entonces una vez pesaron eso. Y ahí dejan pues la punta. Y cuando terminan de hacer los tabacos, empacan el tabaco y el ripio que queda lo tienen que depositar en una bolsa, en un talego, para volverlo a pesar, que esté la misma cantidad. Y yo no sé, mi papá de malas le faltó. Mi mamá dice que eso fue que se equivocaron en la pesa. Y por eso tuvieron 12 días en Armenia, en la cárcel, y cuando no se decía cárcel, sino panóptico, que era por ahí por donde es ahora la caja agraria, por ahí era el tal panóptico. De ese edificio alto de caja agraria, por ahí era. Pero ¿y cómo así que por faltarle ahí? Faltarle peso del que tomaron para doblar el tabaco, eso no podía faltarle, Ah, pero ustedes trabajaban como para el gobierno, pues haciendo pero, los pero les tabacos. pagaban. A mi mamá le pagaban por doblar los tabacos. Ah, Y ellos venían por ese tabaco ya doblado y se llevaban pues lo que era ripio, que era para botar, no lo podían botar, el que dobla el tabaco, porque lo tenían que pesarlo sí lo podían botar después de que ellos lo pesaran, el ripio. Y entonces ya se llevaban el tabaco ya, y se lo llevaban. y se lo llevaban 12 días lo tuvieron. Pero eso lo perseguían mucho al que hacía contrabando con eso, ¿cierto? Pero él no era por contrabando, sino por eso, porque él Pero doblaba aquí- para el gobierno. Pero aquí hubo gente que se llevaron por estar Sí, contrabandeando. un compañero de mi papá lo tuvieron como 3 años. ¿Cómo así? Ujú. Eso es Allá, un delito en ese grave. panóptico, precisamente. A mi papá lo tuvieron que largar porque le comprobaron que él no se robaron nada, ahí estaba el ripio. Lo vinieron los otros a pesar y ahí estaba. Fue como yo no sé qué le pasó a los que vinieron primero a pesar. Y cuando mi mamá volvió a pedir allá que vinieran a pesar el tabaco, que ellos no habían vendido es que mucha gente hacía los tabacos y los vendían. Y entonces cuando ellos venían ya faltaba. Y mi mamá no vendía un tabaco, si le querían dejar, ellos le dejaban tabacos a mi mamá después de que ya estaba todo pesado. Ya le decía a mi mamá, vean, llévese tantos tabaquitos, mi mamá los llevaba, pero con permiso. Y a ellos les pagaban una bicoca, porque en esa época, ¿qué podría ser por ahí? Cualquier 10 pesos. Los guapos. Le- Eran los guapos, los peleadores, En esa época, ¿no? o las mujeres más bonitas, quienes eran Ah, no. las que más fama tenían de ser las mujeres más bonitas. En esa época mía, las bonitas son las que estuvieron en concursos. Aquí que hubo siempre torneos de las muchachas de aquí. Era Ofelia Valencia, era una muchacha Celina Chica, hermana de Camilo.
y otra, Arsení, dos hermanas de Camilo muy bonitas, estuvieron en concurso, Teresita Cifuentes, la hermana de las Cifuentes, y Miriam Giraldo, de Bertilda. Eran las bonitas de aquí. Oíste hablar mucho de las huacas. Mi papá fue huaquero. En los ratos que le quedaban de peluquear, por ahí donde es el colegio de varones, el instituto, mi papá le sacó una huaca con un señor Timoteo Montes de Armenia, amigo de él. Se sacó una huaca muy buena y fueron a vender a Bogotá ese oro. Mi papá fue huaquero, y un tío mío fue huaquero, que fue de los que encontró la Soledad. Sí, ¿quién fue? Se llamaba Daniel Uribe. Hermano de mi Esos mamá. cuentos de guaquería, ¿usted qué recuerda? ¿Qué les comentaba el tío? Y mi papá también sacaba el oro y lo empacaban, todo eso lo vendió. Mi papá vendió oro en Bogotá hasta que ya no dejaban el oro aquí, no valía nada. Pues entonces ya quería hacer pagando un poquito más por él. Qué pesar. A ver, ¿y tu tío estuvo con los guaqueros Con los que guaqueros. desenterraron la huaca de la Soledad? Sí, ¿Y allá. qué contaba él o qué contaban ellos? Pues allá sacaron como 3 huacas por la Soledad. Y ellos contaban que eso eran unas ollas más lindas, hasta una chocolatera la regalé yo por la Casa de la Cultura de barro. En esa sacó mi tío un poco de oro. Ahí está en la Casa de la Cultura. Que no se me quebrara por aquí rodando, lo llevé allá. ¿Y nunca te llevó a decir exactamente dónde fue que sacaron esa huaca grande de la Soledad? Por eso pusieron esa vereda de la Soledad, precisamente. Pero exactamente en qué lado sería que sacaron esa huaca. Eso sí, no sé yo, porque hace muchos años. Cuando uno no se, como que no se da cuenta de lo que pasa. Sí, es el inocente. Sí. Yo no me acuerdo. Tal vez las mayores ¿Te hubieran... acuerdas de esa niñez y de esa juventud y de la gente? Una juventud muy buena, como por ejemplo con el padre Luis, hacía muchas fiestas, muchas Semanas Santas, y nosotros estábamos en todo eso, porque él nos nombraba para todas esas cosas. Sí, y gozábamos mucho por eso, los mercados, ferias, con él que fueron muy suntuosos, y esa era la vida nada más. De pronto ir al cine, mudo, pero tenemos que llevar el taburete. ¿Y dónde hacían ese cine? Ah, donde es también ¿El teatro parroquial o municipal? el municipal, allá. ¿En qué año hicieron ese teatro municipal, ¿Qué doña año? Yo no Selmita? me acuerdo en qué año lo hicieron. Cuando nosotros fuimos para Córdoba y volvimos, ya estaba ese teatro así como está. Primero era ahí, una casa grande ahí, y llevamos los taburetes para poder ver el cine mudo. ¿Y cuántos años tenías más o menos? Por ahí unos 9 a 10 años. Ya, eso en el 25 más o menos. Sí, más o menos. Y ahí mismo presentaban ese... Sí, ahí vino presentando. Ahí no quedaba el cepo. El cepo, que yo conocí el cepo cuando vine de Finlandia. El cepo era que entraban a la pieza y entonces eran 2 tablas, aquí una tabla, aquí la otra, con huecos aquí, y entonces los presos le metían un pie allá. Así Y era ahí el mismo cepo. presentaban el cine. Y después de que ya hicieron otra pieza para meter a los presos, entonces ya quedó eso para sala de cine. Y seguía funcionando el cepo ahí a un lado. Allá, más allá, por la calle. Ya no por acá, por la carrera. Qué bien. Y había un poco de casita por ahí como en barrancos. Eso todo que lo aplanaron bien para construir estas casas. Hicieron la excavación.